Radio Fígaro. Dirección y producción Gastón Sosa Michelena. Por canal de YouTube Radio Fígaro. Notas y entrevistas, turismo, gastronomía, sentidos y amores. Café Cinema, aromas de películas, renovado. Radio Fígaro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí un nuevo programa que les habla Gastón Sosa Michelena. Con el gusto de siempre aquí, Gastón Sosa Michelena. Hoy hablaremos de la Odisea. La Odisea. Y haremos lo siguiente. Pensaremos algo del libro, los personajes, el contexto, el lugar, la isla tan especial por allí. Y luego pasaremos a elementos de la película del 2026 con el director Nolan, pero fundamentalmente, antes de tomar posición sobre la película en sí mismo, que no la tomaremos porque nosotros no la hemos visto, hablaremos con Guillermo Zapiola, que será sumamente interesante para esclarecernos entre bi y bemoles, entre posiciones muy tirantes que de pronto no tienen ningún sentido. La Odisea es un famoso poema griego, cuenta de un largo viaje de 10 años de Ulises, Odiseo, ese héroe, para volver a la isla de Ítaca, donde es su casa, Ítaca. Esta isla, entonces, Ítaca de Grecia, es una isla relativamente pequeña. Si uno mira el mapa de Grecia, está sobre la parte sur y oeste, digamos. Podemos ver hermosas postales entre cerros, montañas, casas y los barquitos, realmente estupendo, sin lugar a duda. Itaki es el nombre más relativo a la expresión griega en el mar Jónico. Pues bien, este lugar tan interesante entonces guarda parte de esa leyenda, y allí los turistas van justamente a recorrer esa obra que inmortaliza la Odisea de Homero, el reino y hogar de este Ulises. Allí está encarnada el hogar, la identidad, exactamente la isla griega que en el mar Jónico. Como decimos, pertenece al grupo de las Islas Jónicas y es famoso justamente por este hecho. Bueno, pues bien, vayamos un poco a la literatura, el libro. Veremos el libro, pensaremos en el libro, mejor dicho, y pensaremos en la película. Desde ya le adelanto mi posición, que sin duda es complejísimo hacer una traspolación de una cosa, porque cinematográficamente hay efectos, está lo visual, está lo sonoro, los personajes, no se puede hacer un recorte relativamente adecuado de lo que son páginas y páginas que están en el libro, pero para eso hablaremos mejor con Zapiola y nosotros no hablaremos demasiado en eso. Un viaje en el mar, con tentaciones, los cantos de sirenas. Por allí está la ninfa Calipso, los monstruos, el cíclope Polífemo, las brujas, Circe. Allí está Penélope, la esposa, su hijo Telémaco, que piensan que él ha fallecido. Y bueno, entre páginas y páginas, en este nudo central, donde el largo viaje puede ser el esfuerzo, la perseverancia, la búsqueda, el hogar, la humanidad, de pronto, por sobre todas estas leyendas, y que se han llevado también a películas que de alguna manera nos muestran la guerra por sí mismo, por el apoderarse y por algunas situaciones de total brutalidad. Pues bien, vamos a la película, es del 2026, es dirigida, producida por Christopher Nolan. Ahora vamos a hablar un poco y está basada, como decíamos, en el poema griego homónimo de Homero. Y entre los actores que aparecen por ahí es Matt Damon, Odiseo, Zendaya, realmente un papel estupendo, los va a decir el propio Zapiola, Atena.
Por allí está Tom Holland, Telémaco, Elliot Page, Sinon, y una de las actrices que más me moviliza, la sudafricana Charlize Theron, como una gran obra. No nos dará como para hablar de la producción técnica, lo de los milímetros, el corto, bla, 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 que hace que esta película se vea estupendamente de pronto en determinados cines y en otros no. Pues bien, nos vamos metiendo entonces de a poquito con La Odisea, la obra literaria, pero la película de Nolan. Odiseo. ¿No quieres recordar? Lo último que recuerdo, una esposa, un hijo, un hogar. El rey de Ítaca va a volver. ¿Y traerá venganza? Podría asumir el trono. No te van a ceder el poder, ni a Odiseo. ¿Crees que la vida volverá a ser como era? Ese mundo se acabó. Ítaca es un reino que espera a un rey. Mi padre va a volver. Bueno, aquí estamos con Guillermo Zapiola, charlando aquí en su hogar, muy cálido como siempre. Aquí una pieza llena de libros, ya lo he dicho alguna vez, que un verdadero crítico de cine tiene que saber más que cine, literatura, historia y tantas otras cosas. Y bueno, y DVD, películas, pero justamente libro y película, y nos vamos a centrar hoy en el diálogo en La Odisea, este film que está acá resonando tanto, pero ¿cuál es tu visión sobre el film que se ha estrenado? Bueno, yo estoy a mitad de camino entre dos posturas que me parecen extremas. Por un lado, hay una minoría ruidosa que está odiando la Odisea desde hace varios meses. Es decir, desde que antes de que se estrenara, ya estaba vaticinando que iba a ser un fracaso, que iba a ser un desastre, que traicionaba a Homero y que era un atentado contra la civilización occidental o poco menos. Que traiciona el libro, de alguna manera. No solamente traiciona el libro, traiciona la civilización occidental. Total, mucho más. Coloca a un trans, una negra y hasta un rapero en ciertos papeles de cierta importancia, y que de alguna manera eso socava las bases de la cultura occidental que se centran en, no sé, lo blanco anglosajón y protestante, aunque Homero no fuera ni anglosajón ni protestante. Estereotipos totales que se vuelven principios, entre comillas. Paremos un poco. Sí. Eso es una exageración. Sí. El otro extremo que me parece un poco excesivo es una mayoría de usuarios de Internet Movie Database y cosas por el estilo que están hablando poco menos que de obra maestra. Frenemos un poco. Ahí está. Frenemos un poco. Christopher Nolan es un director inteligente. Hizo cosas como Inception, como la trilogía de Batman, como Dunkerque. No es un genio del cine. Es un artesano hábil, con cierto gusto por el truco y con cierta preocupación, yo diría con cierta pretensión de grandeza, de alguna manera, que hace que hay una distancia entre sus objetivos y lo que consigue realmente. Pero partamos de la vez siguiente. La Odisea es realmente un clásico. Y es muy difícil, por torpe que uno sea, y Nolan no es un torpe,
hacerlo totalmente mal. Más allá de aciertos y desaciertos. Hay una muy buena historia en la base que si la respetás medianamente, te tiene que salir un relato por lo menos interesante. Y realmente Nolan consigue, en 3 horas de película, yo no sé, la palabra es sintetizar, adaptar, dar su versión. Los enemigos de la película hablan, pero esta no es la Odisea de Nolan. No, perdón, no es la Odisea de Homero. Es la Odisea de Nolan. Claro, justo, exacto. Y sí, es la Odisea de Nolan. Es Nolan el que está haciendo cine. Si vos querés leer hay que ir al libro. libro. Claro. Y además partamos, sin quererte interrumpir, la diferencia literatura-cine, la estructura, el lenguaje de un libro llevado a la película. Un ejemplo de cómo funciona hoy la literatura en las redes. Hay un montón de booktubers que recomiendan libros, muchos de los cuales lo más antiguo que han leído en su vida es Stephen King. Y de ahí para atrás no saben que ya se publicaban libros antes de que existiera Stephen King. Y en algunos casos tal vez no los han leído. No, ya les dijo ni siquiera saben que existen. El otro día vi una divertidísima. Una mujer que se reía de una colega que estaba sorprendida porque es alguien que habla de libros y recibió un libro de regalo. Entonces abrió el paquete, sacó una preciosa edición de la Odisea y dijo, qué bueno el libro, la tapa, la contratapa, el formato. La contratapa, los colores, no sé cuánto. Qué bien que está. Y es la Odisea. La Odisea. ¿Pero esto no es la película que están dando? Claro, sí. No sabía que era un libro. ¿Qué está primero, al final? No sabía que era un libro. Claro. Tocar Alguien un libro. Que está hablando de libros en YouTube Sí. Y no sabe que la Odisea es un libro. No digamos ya que la haya leído. No. Porque ninguno de nosotros, incluso los tipos que nos interesa razonablemente Sí. la literatura clásica y todo lo demás, hemos leído todos los clásicos. No, es mentira. Sí. Es decir, quien te diga que lo ha leído todo, desde que nació, mejor dicho, desde que nació la imprenta de tipos movibles, Sí. de que Gutenberg la inventó en 1450 y algo, se calcula que en el mundo se han publicado 150 millones de libros, de títulos. Si se cumple lo que se llama la ley de Sturgeon, es el escritor de ciencia ficción que decía que el 10% de todo vale la pena y el otro 90% es horrible, digamos que de esos 150 millones de libros, hay 15 millones que valdría la pena leerlos. Hablemos en serio. ¿Cuántos hemos leído vos, yo? Sí. Es decir, los tipos que nos interesan los libros. No sé, sin duda. 5.000 libros. No, sin duda. Digamos, 50, ponele que un buen lector lea 50 libros por año, y estoy tirando un número alto. Quiere decir que en 50 años leyó 2.500, 3.000 libros. Sin duda. O sea que nadie pretende que leamos todas, pero vuelvo a la Odisea. A la Odisea, así. Los personajes y la adaptación de Nolan. Exacto. Hay cosas que están bien y cosas que están mal en ese sentido. No me refiero a la tontería del trans y la negra, eso es anecdótico. Para ser políticamente correctos hay que decir afrodescendiente y no negra. Bueno, la pareja no es babada. Pero hablando en serio. Porque en el primer caso se mete en la vida personal de un individuo. Exacto. Y no en el personaje que no tiene nada que ver. Que además es muy chiquito en la película. Sí. Pero es importante. Eso es una tontería. Sí. Es un poco más seria otra objeción que no he visto que hagan, o alguno lo ha hecho sí. Y es que la película es un poco plana en cuanto al diseño de personajes. Es decir, los personajes son más cuadrados o más simplistas de lo que eran en Homero. En Homero son más complejos. También la necesidad de meter en 3 horas un material literario que tendría que ocupar 8, 9, 10 horas de desarrollo. Sí. Y con lo cual hay personajes que se pierden, hay situaciones que se pierden. No está Nausicaa, no están los feacios. Uno podría discutir si Nolan sacó
algo muy importante y dejó algo que no lo era o viceversa. Exacto. Pero repito, eso va a ser la discusión de toda adaptación imaginable. Es una adaptación Así que, del espérate, libro es una adaptación. al cine. La película hay cosas que Nolan hace muy bien y inevitablemente lo que hace muy bien es lo que sabe hacer. Imagen, manejo de los tiempos, las tensiones previas a la batalla final, Exacto. algunos momentos de peligro intermedios. Lo que no hace tan bien, repito, el retrato de personajes, por ejemplo, la tripulación de Odiseo parece muy indiferenciada. Si la película tuviera más tiempo o se ocupara más de retratar a 2 o 3 personajes con un poco más de cercanía, Sí. lograría una empatía con el espectador para que cuando ese personaje sufre una tragedia, También lo esa sufre. tragedia la La sienta. sufre. En la medida en que la película los distancia un poco, se aleja. se confunden en medio de una tripulación Ahí está, indiferenciada. masiva. Ahí es donde la película resbala un poco. Claro. Y resbala un poco también en el elenco. Vuelvo a deja el trance a la afro de lado. Yo pensaría 2 veces de poner a Zendaya como Atenea, pero no porque Zendaya sea de origen afro, no sé qué diablo, sino porque Zendaya es una muy mediocre actriz. También es cierto que Atenea aparece muy poco, o sea que tampoco hay que criticársela demasiado. Pero es cierto que cuando aparece, no podría haber alguien mejor haciendo Decepciona esto. un poco. En cambio, los otros, yo qué sé, Matt Damon, que es un actor que a mí personalmente no me gusta demasiado, zafa, sale adelante, no molesta como Odiseo. Ahí está. Anne Hathaway no molesta como Penélope. Está muy bien, pero el papel es chico, es una lástima. Samantha Morton como Circe. Realmente Circe se convierte en una bruja amenazante y peligrosa, Sí. pero donde Morton le otorga un peso dramático interesante. Está bien Robert Pattinson como Antino, uno de los pretendientes, y algunos más del elenco que funcionan. Y por supuesto funciona bien, más allá de la tontería también de decir que, pero no respeta la época histórica y que hay armaduras y armas que no corresponden al periodo que se Sí. acción. Sí, es cierto. Ese detalle. Sí, es cierto, pero es lo siguiente. En Homero también. O Sí. sea, recordemos 2 cosas. ¿Cuándo se escribió? Mira, ¿cuándo se creó la Odisea y cuándo se escribió la Odisea? Ahí está. Los hechos más o menos históricos, o más menos que más históricos, ocurrieron aproximadamente en el siglo XII, entre el 12 y el 13 a.C. Los poemas empezaron a elaborarse en el siglo VIII, es decir, 500 años después, recogiendo tradiciones y reelaborándolas y transmitiéndose oralmente. Oralmente, claro. Hasta que los escribas de Pisístrato, en el siglo V, lo pusieron por escrito e hicieron un mejor trabajo con la Odisea que con la Ilíada. Porque con la Ilíada lo que hicieron fue colocar uno atrás de otro hechos y batallas, pero no es realmente un entramado de anécdotas que se entremezclan. En cambio, en la Odisea sí lo hay. Harold Bloom decía algo, que la Ilíada era la última epopeya antigua y la Odisea la primera novela moderna. Es una manera... Es una manera de decirlo, pero sí, en este sentido, de que en la Odisea hay varias líneas anecdóticas que se entrecruzan. Odiseo que se pierde en el Mediterráneo después de la guerra de Troya, Telémaco que sale a buscarlo por otro lado, Penélope que tiene que aguantar a los pretendientes que están comiendo gratis en su castillo, y esas 3 historias se van entrecruzando, ¿no? de una manera que en cine llamaríamos montaje alterno. Exacto. Lo cual le da una unidad, un aire de complejidad narrativa que es mucho más moderna, entre comillas. Exactamente, claro. Y la película tiene ese problema, esa virtud y ese defecto.
La virtud de atender un relato complejo y tener que meterlo en 3 horas. Con lo cual, por ejemplo, en los primeros 15 o 20 minutos avanza a una velocidad excesiva para resumir en pocas tomas situaciones que sería aconsejable que se tomaran más tiempo. Que se detuviera un poco más, pero que la desarrollara. Bueno, ahí uno llega un poco a... Claro. Por otro lado, después que las cosas se canalizan, los tiempos empiezan a funcionar bastante acordes. Bastante correctos. Exacto. Pero la gente es parte de esto. La gente... me parece que es preferible que la gente discuta la Odisea y no el Hombre Araña. Bueno, perfecto. Estamos con Guillermo Zapiola y la Odisea. Tremendo, tremendo. Muchas gracias para Café Cinema. Odiseo.